¿Qué dice Marrón? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy no lo vamos a interrumpir, porque sé que usted se pone medio incómodo. No, al contrario. Me gusta la interrupción porque seguramente aportará nuevos conocimientos. La interrupción pasará por un comentario de ustedes o por una pregunta. O por una pregunta para enriquecer más el información. Eso es lo que buscamos en general. Perfecto, bien. Me parece muy bien. Bueno, nuestro lugar aquí tiene que ver con... ¿Es el periodista deportivo más federal hoy que tiene Argentina? Sí. No, debe haber otros tantos. Debe haber otros tantos. Por ahí Teis Sports, pero debe haber otros tantos. Teis Sports, sí. Teis Sports. En relación a lo que tiene que ver con la Copa Argentina, aquí nos llama nuestra presencia, hablaremos de aquellos conjuntos, trataremos de hacerlo de una manera detallada, que van a medirse frente a los equipos denominados grandes de la República Argentina. Muchos tienen arraigo federal, otros tantos arraigo más bien del fútbol de ascenso. ¿Cómo han llegado? ¿Por qué juegan la Copa Argentina? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus virtudes dentro de la aparición de varios de ellos? Así que nuestra presencia nos ocupa aquí por esta temática. Vamos nomás. Excelente. ¿Con qué arrancamos? Muy bien. Vamos a arrancar con el rival de Boca Juniors. Vamos a arrancar con Gimnasia y Tiro de Salta. Dentro de los rivales que deberán afrontar los grandes, este es el de más historia en nuestro fútbol. Aquí observamos un gol de Facundo Vega. Este es uno de los centrales que tiene gol y que tiene más nombre dentro de lo que es la divisional. Gimnasia y Tiro de Salta, un conjunto que accede a Copa Argentina por su muy buena puntuación durante la fase regular, porque además ha ganado en la eliminatoria de la Copa Argentina y porque tiene aspectos individuales. Un equipo formado por el Chaucha Bianco, José María Bianco, que ya no está dirigiendo a Gimnasia y Tiro de Salta. Hoy su presencia es en Agropecuario de Carlos Casares. Hoy lo orienta Dulio Botella, un técnico muy conocido dentro de lo que tiene que ver con el fútbol federal, por su paso por Santa Marina de Tandil, por Universitario de Tandil, por Racing de Olavarría, por Alvarado de Mar del Plata. Dulio Botella fue el entrenador que le hizo sumar a Alvarado muchos puntos y lo transformó en el equipo con más puntuación de la fase regular. Y llegó para la segunda etapa, es decir, para este 2017, a Gimnasia y Tiro de Salta. Uno de sus mejores hombres es Nicolás Aguirre, de quien estamos observando muchos goles. Es el goleador junto a Juan Amieva. Juan Martín Amieva tiene más goles, pero Nicolás Aguirre ha convertido en los partidos más trascendentales. Juventud Antoniana de Salta ha sido el rival por excelencia, por la cantidad de veces que lo enfrentó durante el torneo Federal A. Nicolás Aguirre jugó en Racing entre 2009 y 2011 con nula participación. También lo hizo en Juventud Antoniana de Salta, también lo hizo en Central Norte. Es un hombre con mucha presencia en el fútbol salteño y que hoy es sinónimo de gol. De hecho, ha marcado 3 tantos en un partido, por ejemplo, para Gimnasia y Tiro de Salta. Juan Martín Amieva, hombre que defendió los colores de Alianza de Cultralcó, también del Lokeren de Bélgica, de Huracán de Comodoro Rivadavia. Es otro de los futbolistas importantes de este conjunto, que cuando se mida frente a Boca Juniors tendrá lo más importante de mitad de cancha hacia adelante. Es un equipo de mucho gol, convierte en goles prácticamente todos los que conforman el plantel, pero al mismo tiempo Nicolás Aguirre y Juan Martín Amieva son sus hombres de mayor importancia y un entrenador que por trayectoria y por lo hecho en presente en el fútbol del interior es de los más importantes. Como vamos a repasar y a analizar los rivales de los grandes, entre Guillermo Gallardo, Holland, Coca y Aguirre, ¿a quién le decís especialmente tengan atención? ¿Cuál es de esos? A Holland. A Holland. Cuando llegue el turno de camioneros. Sí. También a Guillermo Barros Esqueloto. Yo creo que el resto le han tocado rivales accesibles. Por presente, por sobre todas las cosas. Claro, uno tiende siempre a imaginar que en el momento los grandes los destraban esos partidos, ¿no? Que no están acostumbrados, por ejemplo, a la velocidad de Pavón, a la habilidad de Centurión, si hablamos de Gimnasia y Tiro. Pero siempre son partidos que durante el 0-0, o generalmente, son partidos que durante el 0-0 les puede costar. Después hay otra que dicen los técnicos de estos equipos, que la ansiedad no juega en contra. O que la motivación, perdón, no juega en contra. Cosa que en los primeros 10-15 minutos se termina ahogando. Sí. Porque quieran demostrar todo rápido. O que se vaya alguna pierna por una cuestión de efusividad y de fervor. Bueno, el último compromiso que tuvo Boca por Copa Argentina, en relación a su primera presentación, hablamos de lo que ha sido el año anterior cuando enfrentó a Güemes de Santiago del Estero. Era un equipo con mucho entusiasmo, pero que llegaba del torneo Federal B. En realidad había descendido, había perdido la categoría en Boca ese partido. Y Boca al minuto ya estaba ganando, a los 10 minutos ya estaba ganando 2-0, terminó en goleada 4-0, tuvo un respeto para con el rival y no quiso hacerle más goles. No es lo mismo que Gimnasia y Tiro de Salta. Gimnasia y Tiro de Salta aparece con otra propuesta y con otra fortaleza, más allá que no deja de ser un equipo que tranquilamente podría militar en la B Nacional. Sí. Porque el torneo federal se emparenta mucho
con la B Nacional de otros años, porque tiene equipos muy poderosos, sobre todo por convocatoria, por presupuesto y también por repertorio de plantel. Superan a la B Metropolitana, en muchos casos Gimnasia y Tiro de Salta hoy es más que cualquier equipo de la B Metropolitana, por más que forme parte también de una tercera división. Sí, y yo creo que también tiene este agregado. El conjunto salteño tiene al Guiñazú de Talleres de Córdoba. Tienen Ramasco al volante central de experiencia hoy, de recorrido. Sí, es el jugador de más experiencia, claro. hoy tal vez no habituado a ser titular. No titular, sí. Pero cuando aparece, está. Bueno, después vamos a observar, porque Gimnasia y Tiro de Salta ganó ayer tuvo una presentación frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Ganó su partido 3-0. Volvió a convertir Juan Martín Amieva. Su arquero es Darío San, es el hermano de Pepe San, una particularidad que tiene este equipo. Enfrentó a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Ganó su partido 3-0, esto tiene que ver con una nueva fecha de la zona campeonato. Nosotros hablamos de un equipo de mucho gol y lo ratifica a medida que pasan los partidos. Ha tenido resultado de 5-3, por ejemplo, frente a Juventud Antoniana de Salta. El que define es Amieva. Tiene remate de media distancia, también es un hombre que genera sus propios goles. O sea, estamos Es lo más hablando importante de un Sí. candidato a ascenso. Este es un candidato a ascenso, junto a Unión de Sunchales, que son aquellos conjuntos que no solo por puntuación, sino por diferencia que hay con sus rivales, pueden estar en una fase final tranquilamente. Pablo Mota, el segundo tanto, partido que va a ser liquidado por Agustín Bellone. La víctima es Lucas López, el arquero de Altos Hornos Zapla, que ha perdido 3-0 frente a Gimnasia y Tiro. Esto es lo último, esto ha sido ayer por la Mirá noche. qué linda combinación, de derecha al medio. Y la definición engañando al arquero. Y como bien marcábamos, la goleada de Gimnasia y Tiro de Salta frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy, describiendo al conjunto que va a ser el rival de Boca y de los más fuertes del torneo federal. Muy bien. ¿Se queda que faltan Atlas, Camioneros y Sí, de varios más? todo. Cipoletti de Río Negro, por Cipoletti ejemplo, y la la duda, probabilidad y la del duda. rival de Racing. Es cierto. Acá pregunta si juega Pedro Guiberguis. No, ya Ya no ha retirado figura en el Pedro, pero equipo juega que bien. pierde la categoría en el torneo Claro. Clausura 98 en la cancha de Racing. Exacto, un buen enganche. la Pedrito. Bueno, Sí. La última participación de Gimnasia y Tiro en la primera división. Muy bien. Sí. Está Tato Aguilera para empezar a hablar de Boca. Allí en el móvil se queda Juan Pablo Marrón para seguirla. Hola Tato, ¿cómo va? El conjunto Ceneice sería para el domingo Rossi, Peruzzi, Bergini y Saurrade por izquierda Fabra, Pablo Pérez Barrios, Bentancur, Pavón, Benedetto junto a Centurión. Ese sería un estimativo. Bueno, se armó el Lo equipo. otro, Sí. que sea Pérez juega y no lo haga Barrios. Y que por se izquierda deshizo. aparezca Silva. Es la otra alternativa. Bien. Bien. Bárbaro, Tato, volvemos entonces ya con precisiones. Primera media hora de esta edición de Sportia. Se queda Juan Pablo Marrón. Seguimos repasando rivales de Copa Argentina. Hay mucho más de aquí hasta la 1. Ustedes pueden votar, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Es lógico, indiferencia o indignación? Sí. Esos son los tres tópicos Las de lo que tres te generó la frase de Batistuta cuando contó la anécdota de su ingreso al vestuario de la selección argentina. Marrón, ¿usted está apurado? No, para nada. O sea, ¿nos para puede nada. aguantar 2 minutos? Sí, porque Se aparte queda. quiero ver permanentemente todo lo que tiene Sportivo para contar. Ah, muy bien, perfectamente. Ahorra luz, de última, ¿no? Una manera de... Pues lo ven acá. Claro, exactamente. Como me dijo algún amigo, vinimos al programa de radio a ahorrar pilas una vez. Excelente. Porque había una editorial larga ese día. Excelente. Está Juan Cortés. La idea, en principio, si están todos bien y van a seguir evaluándolos, especialmente a Ponce o a Maidana, es que jueguen. Si están bien los dos, juegan y el equipo no cambiaría respecto del que viene de ganar la Godoy Cruz para jugar contra Quilmes. Después sí, yo creo que va a haber un periodo de descanso entre Melgar y Tigre Victoria. Bueno, gracias Juan. Un placer. Volveremos con la selección o con River. Y entonces, vimos a Gimnasia y Tiro y tenemos que ver a Atlas. Vamos a ver a Atlas, un conjunto acostumbrado a la quinta división del fútbol argentino. Nunca ha superado la valla durante 48 años de existencia como institución de Muy jugar cerca en varias ocasiones. muy cerca, y no ha podido nunca superar la primera división D. Tal vez sea el rival que represente mayor fragilidad para uno de los equipos grandes, teniendo en cuenta la enorme diferencia que existe en cuanto a las categorías. Sí hablamos de un conjunto hoy dirigido por César Rodríguez, que durante muchísimos años ha sido jugador, que ha compartido la función. Ustedes recordarán aquel jugador de Atlas que usaba rastas, César el Rata Rodríguez, Sí, hoy ya más prolijo, diría Jessy. Aunque no sé. orientando a este conjunto. Claro. Y Atlas ha tenido una campaña bastante digna en lo que tiene que ver con la primera división D. Obtiene hoy la presencia en un campeonato con protagonismo que lo tiene como líder a Leandro El Nealem, que es el conjunto que
va a medirse frente a Vélez Sarsfield, un equipo muy fuerte en lo defensivo y que tiene en la experiencia de Gauna sus goles más importantes. Julio Gauna es su goleador con 10 tantos. Román Gnocchi, un hombre que ha tenido una aparición muy fuerte en Berazategui, cuando Berazategui estaba acostumbrado a pelear los campeonatos del ascenso en la Primera División D, que llegó a la Primera División C y fue uno de los equipos de mayor puntuación y de mayor cantidad de goles durante el año 2007. Román Gnocchi era uno de los hombres importantes. Hoy forma parte de Atlas y aparece como el segundo goleador de este equipo. Atlas que dentro de sus posibilidades como conjunto animador de la D tendrá el enorme desafío de enfrentar a River. Tanto Boca como River en las distintas ediciones de la Copa Argentina han tenido en primera instancia rivales mayormente frágiles y Atlas, bueno, desde el entusiasmo y desde el poderío económico que representa para la Primera División D dentro de todo, hay que ver si tiene suficientes herramientas como para poder medirse a un equipo de la envergadura de River, pero ha llegado a esta Copa Argentina por su buena puntuación en la Primera División D, lo cual no quita que sea un rival de fortaleza para un conjunto como River. Me da la sensación de que no lo va a hacer, de que no va a representar mayores complicaciones, aunque en el mundo del fútbol nunca podemos saber qué puede llegar a suceder. Acá me escribe Garau, uno de los integrantes prácticamente de la comisión directiva de Atlas, que el técnico Rodríguez juega, ha jugado algunos partidos. Sí, exacto. Dirige, juega, ha pasado. Comparte la función. Bien. Hoy, por ejemplo, en el último partido que ha jugado el Atlas, César Rodríguez no ha formado parte de la nómina. No, jugó 2 partidos, me dicen. Y además, bueno, no hemos podido observar en la charla con Chicho Grossman. Sí, las rastras son el pasado, pero la dirección técnica es el presente. Lo que es raro es que, que no se le haya con dado Juan Pablo y a mí nos hubiese pasado, de haber usado rastas, cómo se debilita el pelo. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Y en este caso no, para nada. Muy bien, Rodríguez, muy bien. Yo pensé que el contraste con Chicho. A ver qué dijo. Tenía la perspectiva o que podía ser River o que podía ser Boca. Y al final fue River y fue como una sensación que no me sorprendió, pero sí muy contento e ilusionado de vivir de vuelta esta experiencia. Y nosotros vamos a preparar el partido, lógicamente, con la ilusión de ganar. Es fútbol, vamos a jugar 11 contra 11, entendemos las distancias perfectamente. Y nada, yo siempre digo que estos equipos te muestran por ahí lo que te está faltando a vos y nosotros lo tomamos de esa manera, ¿no? Con la responsabilidad, entendiendo de que vamos a enfrentar a uno de los máximos exponentes del fútbol argentino. Y nosotros con el orgullo de saber que estamos vistiendo la camiseta de Atlas y con toda la ilusión y bueno, vamos a ver qué pasa. Y sabemos que hay distancias, pero bueno, nosotros con la motivación esa de enfrentar por única vez tal vez en la vida de todos nosotros, por ahí pueden pasar milagros, ponele. Me gusta cuando se encaran los partidos como el milagro o la realidad. Bueno, que acá siendo realistas deberá depender del milagro. Después puede suceder, ¿por qué no? Puede Vivió suceder, siempre es muy difícil. Atlas con la idea de que por el programa de televisión lo iban a hacer subir y ahí anda, Ahí anda. Lo que sí transformó Atlas es en un equipo protagonista. Históricamente Atlas no ha sido protagonista en la D. Desde que tiene su programa de televisión ha sido protagonista de la categoría, no lo ha traducido en ascenso. Son 48 años militando en la Primera División D. Cuando hablamos de Julio Gauna, hablamos de un hombre de experiencia, debutó en el 98 en Sportivo Italiano. Casualmente la mayor cantidad de goles, que fueron 49 en un club, los tuvo en Leandro Nicéfalo Alem, acérrimo rival de Atlas, y que lo tuvo como protagonista porque ha tenido varios periodos dentro de esa institución. Ha jugado entre 2005 y 2012, ha vuelto en 2015. Bueno, ahora defiende los colores de quien es su clásico rival. Es el goleador, el hombre de mayor experiencia. Tiene una dilatada trayectoria desde su aparición en Sportivo Italiano en el año 98, en lo que es la quinta división del fútbol argentino. Militó en muchos clubes y hoy defiende los colores de Atlas. Decíamos, los jugadores más importantes pasan por la ofensiva también, al igual que Gimnasia y Tiro de Salta, con otra realidad. Tanto Román Gnocchi como Julio Gauna, los peligrosos de Atlas dentro de esta historia del partido frente a River. Bien, Juan Pablo, nos vamos al corte. Así está Independiente hasta ahora, así el entrenamiento. A ver si podemos distinguir algo. No. Es imposible. No. Es imposible. Absolutamente imposible. Vení con anteojos. No. Lo que sí es, a mí siempre me gusta es el predio Independiente donde se entrena. Es muy lindo, desde hace un tiempo que lo han inaugurado y son muy lindas esas canchas que tienen. ¿Está Germán Alcaín ahí? Claro. Germán Alcaín. Vamos a poder hablar con él un ratito, vamos a tener móvil en Independiente y bueno, todas las novedades del rojo, esperando por lo que se viene.
Pausa. Juan Pablo. Muy bien, bueno, uno de los equipos que nos ha llamado la atención, sobre todo por su notable crecimiento en los últimos años, es el Deportivo Camioneros. ¿Cómo empieza la historia de Deportivo Camioneros? En el año 2004, la Asociación de Choferes de Camioneros realiza un torneo exclusivo en la que participaban camioneros justamente de empresas afiliadas al sindicato. Obviamente tenían que ser socios los distintos participantes para poder acceder a dicho campeonato. Un campeonato que tuvo mucho éxito, que en la primera instancia nucleó 24 equipos, pero que al siguiente año ya tenía 80. Bueno, de allí empezó a realizar una especie de selección para formar un primer equipo y fue invitado a disputar desde Esteban Echeverría la Liga Lujanense, liga en la que se impuso más de una oportunidad y en la que también fue siempre protagonista para poder acceder mediante ella al torneo del interior, al que clasificaba por la puntuación obtenida en esta liga. En el torneo del interior se destacó y pudo llegar al torneo Federal B, de lo más importante que le ha ocurrido a un club fundado en 2008. Esto es lo más atrayente de Camioneros, que como Deportivo Camioneros ha llegado a la Copa Argentina después de lo que eran aquellos torneos en los predios de Garín, de Florencio Varela, de General Rodríguez, que decíamos con afiliación de equipos que fue creciendo desde 2004 hasta 2005, que llegó a 80 equipos afiliados y que de así sacó muchos jugadores para poder formar un conjunto. Presidente honorario, el señor Hugo Moyano, el presidente es Pablo Moyano y ha llegado, después de formar el grupo 64 en el torneo del interior 2013, venciendo a Tsatsai de Luján, el sindicato de televisión, a El Frontón, a Vélez de Mercedes, a Deportivo Villarrosa, a Belgrano de Zárate, a la Mutual UTA de Luján y a General Rojo. Después de vencer a Everton de La Plata en la final, que disputó en el Estadio Ciudad de La Plata 2-1. ¿Ahí categoría estamos diciendo? Torneo del interior. Se consagró en 2013 tras aventajar a todos estos rivales y llegó al Torneo Federal B. Su buena posición en el Torneo Federal B le permitió disputar la eliminatoria para jugar la Copa Argentina. Allí dejó en el camino a Independiente de Chivilcoy, a Sportivo Barracas de Colón, provincia de Buenos Aires, a quien goleó 4-0 y con quien después empató 0-0, y accedió al partido definitivo frente a un tradicional rival para muchos de nosotros en el fútbol de ascenso, como es Ben Hur de Rafaela. Equipo al que le ganó y equipo que le permitió, después de adjudicarse la victoria, poder llegar a la Copa Argentina a los 32avos de final y ahora con dirigentes en común enfrentar nada más y nada menos que a Independiente, el hecho más curioso que ha tenido el sorteo de la Copa Argentina. Un equipo de muy buen presupuesto, un equipo que ya no se nutre. Los pasos positivos entonces de Camioneros fueron desde los resultados futbolísticos, no desde haber comprado una plaza, por ejemplo. No comprado una plaza. Siempre fue ascendiendo. Sí ha tenido el poderío económico de poder haber realizado para armar buenos equipos. Muy buen equipo ahora, claro, porque ahora está nutrido con futbolistas que ya no forman parte en su mayoría de aquel primer seleccionado que sacaba a distintos choferes o afiliados del sindicato, que tenía 80 equipos y que de esa manera podía nutrirse para formar un buen equipo y pelear un torneo del interior. Después de haber llegado a esa consagración, tiene un buen poderío económico para poder pagar distintos sueldos a futbolistas que han tenido algún repertorio en el fútbol del ascenso. Por ejemplo, Leandro Evangelisti, su arquero, que surgió de Estudiantes de La Plata en 2001, que atacó en Unión de Santa Fe y que hoy es el arquero con 35 años de este conjunto. Han pasado muchos jugadores, incluso de Independiente, por Camioneros hasta hace poco tiempo. Sí. Bueno, Jorge Alfredo González, que es uno de sus goleadores, de sus hombres más importantes, que se ha destacado. Si vos ves la carrera de Jorge González, encontrás muchos goles en Barraca Central y después cuesta encontrar buenas participaciones. Claro. Pero en Camioneros ha tenido en el torneo Federal B goles importantes, en esta clasificación también, y es uno de los delanteros en el cual Independiente debe pensar. Falta una batería de datos todavía. Ya sigue marrón. Sí, Juanpa, sí. El 19 de abril va a ser la revancha del partido que terminó empatado 1-1 entre Unión Aconquija de Catamarca y Mitre de Santiago del Estero. Las posibles chances de Racing de poder llegar a 16avos de final, debe ganarle a uno de ellos dos. Claro. Falta la revancha todavía. Dos equipos que se han acostumbrado en los últimos años a protagonizar el torneo federal. Unión Aconquija mucho más el año pasado. Estuvimos en la final. Estuvimos en la final con San Martín de Tucumán. Exactamente. Con tanto revuelo en relación a dónde se iba a jugar dicho partido, que se terminó jugando en la estancia, en Andalgalá, en el estadio que tiene Unión Aconquija.
Un equipo que tiene su poderío económico dentro de la provincia de Catamarca, que naturalmente paga sueldos altos dentro de lo que tiene que ver con el torneo federal, habida cuenta que los jugadores viven en una estancia un poco alejados de lo que es el centro de la provincia y hay que estar. Tiene apoyo del gobierno provincial. Tiene apoyo del gobierno provincial. No es fácil acostumbrarse a una vida lejos de determinado ruido. Esto es así, digamos, porque es una cosa jugar en una provincia, otra cosa jugar en un pueblo dentro de la provincia. Pero un equipo que ha ganado mucho arraigo. Unión Aconquija en el torneo Federal A, del cual fue protagonista el año pasado y accedió a la zona campeonato, pero ya sin la presencia que tuvo durante el torneo anterior. Su hombre importante dentro de los goles es Pablo Villalba Fretes, el paraguayo que jugó en los Andes, que jugó en Comunicaciones, que lo hizo en Deportivo Español también. Atajaba Alejandro Medina en Unión Aconquija, uno de los buenos arqueros del fútbol del interior, pasó por Temperley, por Guaraní Antonio Franco, por Comunicaciones, ahora ataja en Mitre de Santiago del Estero. Bien. Y se ha transformado en uno de los hombres más importantes del equipo de Cacho Ciale. La importancia de Mitre pasa por su entrenador, claro. Arnaldo Ciale, que dirigió a Talleres de Córdoba a momentos de definición en aquellos nonagonales del torneo del interior, del torneo Federal A, para ser más correctos, y que hoy comanda a Mitre de Santiago, que quiere ser protagonista dentro del torneo federal y quiere, después del empate 1-1, partido que terminó empatado por los goles de Joaquín Quinteros y Facundo Favelo para Unión Aconquija, llegar a el juego definitorio. Carlos Girardengo es el técnico de Aconquija de Catamarca frente a Racing. Muy bien. Extraordinario repaso de Juan Pablo Marrón sobre los rivales de los grandes en la Copa Argentina. Vamos a un corte, volveremos con quizás alguna información más sobre el colombiano Sebastián Pérez. Sí. Ya dijo Tato Aguilera que se fue a hacer estudios, es un esguince de rodilla, en Boca ya adelanto que creen que puede ser algo peor. Así que después del corte quizás tengamos alguna precisión. Hasta la 1 de la tarde vamos como siempre. Y entonces repasamos a Gimnasia y Tiro de Salta, Sí. a Atlas, River, Camioneros, Independiente, la duda Para de Racing. Santiago, Unión Aconquija Aconquija de Catamarca con para Racing. Racing. Cipolletti de Río Negro, un tradicional rival de aquellos torneos nacionales en la primera división, que ha tenido presentaciones frente a San Lorenzo de Almagro en la historia. De hecho, le ha ganado en una oportunidad 1-0. Después la diferencia ha sido siempre para el Ciclón, aquel recordado partido del Grupo D del Nacional 80, cuando Cipolletti venció a San Lorenzo de Almagro. No es el mejor presente para Cipolletti de Río Negro, habida cuenta que perdió sus últimos 3 partidos en la zona campeonato del torneo Federal A. Cayó frente a Agropecuario de Carlos Casares, la gran revelación, 1-0. Perdió con Sportivo de Las Parejas, que juega Copa Argentina y se mide con Temperley. También perdió 1-0 y perdió con Defensores de Villa Ramallo, Que también juega. que también la Copa juega. Argentina. Fue eliminado por Banfield la edición pasada, Defensores de Verano de Villa Ramallo. Bueno, últimas 3 derrotas en el torneo federal. Tendrá tiempo para cambiar la imagen de su equipo. Henry Homan, su entrenador, de paso como enlace, por ejemplo, por Racing, Ex Racing, sí, claro. de paso por Platense también, por el conjunto Calamar, y con mucha historia dentro de Cipolletti de Río Negro, alguien que supo en algún momento lucirse en el fútbol uruguayo, en Cerro de Uruguay en el año 93. Ese es su entrenador. Matías Alasia, su arquero, de paso por Arsenal la temporada 2008-2009, con más rédito futbolístico en Coquimbo Unido. El paso también de Gastón Valente por Flandria, Marcos Lamoya, que jugó en Juventud Antoniana de Salta, Fabio Jiménez con 3 partidos jugados en River en la temporada 08-09, bajo su presencia como cronista de dicha institución, Guido Berkovich. Y además, Eduardo Vilce, el rosarino, que tuvo muchos años en tiro federal, y Juan Pablo Pereira, su jugador de más suceso, Qué Tigre, bárbaro. Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe. Ascendió con Tigre, de hecho. Ascendió con Tigre. Bueno, ese es un poco el panorama de Cipolletti de Río Negro, decíamos de floja actualidad, perdiendo sus últimos 3 partidos, pero en la zona campeonato, justamente clasificado a la Copa Argentina, a los 32avos, porque ya la estaba jugando en la fase previa, y con Henry Homan, un recordado futbolista que hoy es su entrenador
de paso por la academia y por Platense. Cerremos este excelente repaso de algunos de los rivales de los equipos de primera división para la Copa Argentina con alguien que fue mencionado. ¿Qué decías? El Guiñazú, lo que es Guiñazú para Talleres. Yo creo que sí, es un poco lo que es Guiñazú para Talleres con mucho más tiempo en Gimnasia y Tiro que este Guiñazú en la T. Es Daniel Ramasco. Daniel, te saludamos, te mandamos un abrazo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sienta eso del histórico, del experimentadísimo? Sí, a esta edad uno ya se acostumbra, ¿no? ¿3-8 o 3-7? Que no dicen, porque si no nos dicen viejo y ya te duele un poco. ¿3-7 o 3-8? 3-8. 3-8, ya fuera de la ruleta hace un par de añitos, ¿no? Sí. ¿Es el que querían o hubiesen preferido un par de fases más accesibles, si se quiere, para después sí tener un partido de gran repercusión? Sí, nada, uno es, la verdad, yo ni pienso todavía, uno sabe que está cerca de retirarse, que es lo que uno, pero es como digo yo, siempre el futbolista le cuesta mucho porque vive de esto, vive metido en un vestuario, vive metido en un club, y la verdad que cuando uno la pasa bien, y yo en Gimnasia y Tiro, donde nací en realidad, donde hice las inferiores, entonces conozco a cada empleado del club, al utilero, a todo, entonces me siento como en casa y cada vez se me aleja más el retiro, pero sé que en algún momento ya me tengo que ir, ¿no? También es cierto, Daniel, imagino, y esto es, bueno, quizás una mirada un poco egoísta la que te propongo, y es que el fútbol te permite jugar un partido nuevamente con Boca cuando ya la bandera cuadros está cerca, ¿no? Digo desde lo personal, quizás si no hubiese sido por Copa Argentina, estos partidos de grandes repercusiones, de enfrentar a los denominados grandes de la Argentina, no te hubiesen tocado. Sí, no, esta Copa la verdad que es hermosa por eso, ¿no? Porque, bueno, el año pasado nos tocó con Racing y también fue una repercusión grande, y hoy con Boca mucho más todavía, y sirve también, primero, yo siempre digo, para los chicos del club que jugar con Boca es algo bárbaro, chicos que por ahí están haciendo también sus primeras armas y están en un Federal A y jugar con un partido así tan importante es bárbaro para ellos, sirve para el club que por más que Gimnasia y Tiro tiene su historia también en primera, hace mucho tiempo que no juega con equipos grandes, entonces los hinchas mismos también se contagian de eso, y después sirve para esto, ¿no? Porque le da repercusión también al torneo Federal A, que cuenten los equipos cómo van en su torneo, en qué momento están. Y la verdad que es lindo, es muy lindo, es un mimo por ahí para los clubes del Federal A, ¿no? Por ahí yo personalmente siempre digo, más allá de que suene un poco egoísta, por ahí uno prefería tener la ilusión de pasar otra fase, claro, y quiera o no, con Boca hay que decirlo, es un 90% de posibilidad de que quizás te quedas en el camino, pero bueno, es un partido hermoso, ¿no? Pero mirá ese 10, ¿eh? Bueno. ¿Dejaste un 10? Sí, no, por supuesto, yo le dejo un 10, con Racing nos pasó lo mismo, sabíamos que era un equipo difícil y el año pasado aguantamos el 0-0 hasta los 39, creo, del segundo tiempo, que nos hizo un golazo, me parece que Acuña fue de afuera del área, y la ilusión era por ahí tratar de llegarle, o si no, llegar a los penales, que uno tiene la ilusión de poder pasar, ¿no? Muy bien. La seguiremos antes del partido, en los días previos al partido contra Boca. Daniel, un abrazo. Dale, nos vemos. Chau. Daniel Ramasco, aquel experimentadísimo jugador de Gimnasia Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta ahora, naturalmente.